El precio de la filatelia sería el precio de esta lista y nos daría el 85% de la lista. Cubría en exceso todo lo que pudiésemos tener. Teníamos superávit. Mire, usted comprobaba la eficacia de las cámaras de seguridad de Fórum Filatélico. ¿Hacía alguna valoración técnica, algún informe para ver que esas cámaras pues eran estancas, que tenían sistemas pues contra incendios, alguna medida de seguridad? ¿Comprobaba eso? La compañía de seguros se debería de verificar que aquello le satisfacía. No, desde luego, yo como entendido en cámaras acorazadas no lo soy, pero la compañía de seguros ya se aseguraría ella que aquello satisfacía sus necesidades, lógicamente. ¿Visitaba usted las cámaras de Valladolid? No recuerdo. ¿De Vigo? Sé que estuvimos, no sé exactamente si están en Vigo, en Valladolid, Sevilla no, y Barcelona. ¿Visitaba usted esas sedes para ver las cámaras de seguridad? A ver, en cuanto a la verificación esa, yo no podía estar, lógicamente, el equipo de Carrera Auditores, lógicamente nos organizábamos, como hemos dicho, con auditoría interna. Y entonces hacíamos un planning con respecto a, ¿os parece bien este día? Sí, ¿a dónde? Aquí. ¿Quién nos va a acompañar? Tal. ¿Quién va a ir por parte nuestra? Y nos desplazábamos, sí. Bien, mire, el siguiente apartado del que quiero hablar, si se desplaza usted a la página 24 de la resolución, es sobre los contratos de inversión filatélica. ¿Está usted situado ya en la página 24? En la parte... Sí, dice apartado 3.2, contratos de inversión filatélica. Lo primero que le dice el ICAC es que Fórum contabiliza las tres partes o los tres contratos como operaciones independientes, que son la venta, el depósito y el compromiso de compra. Antes que nada le pregunto, ¿esa contabilización de forma independiente a usted le parece técnicamente procedente, correcta? Claro, obedece lógicamente a el contrato, la consecuencia que tiene es una factura. Si estamos hablando en cuanto al contrato de venta, una factura contabilizada que reúne todas las condiciones, lógicamente, que requiere no solamente la contabilización, tanto contable como fiscal. En cuanto al contrato de depósito, es otro contrato totalmente diferente. No está contabilizado porque antiguamente en el Plan General de Cuentas del año 73, en todo caso, el anterior a 1990, que es el que estamos viendo, pues ya estaba hablando de cuentas de orden, que se llamaban. Estaban fuera, lógicamente, de lo que era el balance de situación. Y en cuanto al compromiso de compra, pues lo mismo. Mire, usted hacía un seguimiento de cuál era el porcentaje de clientes que optaban por la opción de recompra, es decir, de que Fórum Filatélico les comprara sus contratos. ¿Eso era un dato relevante para el auditor? Incluso para el propio ICAT, sí, dice que el 84,8% de las compras de filatelia realizadas por la sociedad corresponden a operaciones de recompra. Ese 84,8% de compras de filatelia que corresponde a recompras, ¿ese dato se lo proporciona a usted? Claro. Se lo proporciona Carrera Auditores al ICAC. Todo, salvo que yo no tuve relación con la persona que hizo esta revisión, que es un revisor, un auditor que depende lógicamente del propio ICAT, que le proporciono mis papeles de trabajo, mis documentos, lo que me está solicitando, que a su vez yo los he tomado indudablemente de la propia sociedad. Yo creo que el ICAT no coge otra información más que la que le doy, porque digo yo. Sí, entonces como el dato del 84,8%, que estamos hablando del año 2002, obviamente, es un dato que le proporciona a usted, que le proporciona al auditor, que es un dato que ha obtenido el auditor de su propio trabajo técnico. Lo que dice después, en la siguiente frase, estamos en el primer párrafo, dice el ICAC, y no sé si esto que dice el ICAC lo dice también Carrera o no, lo que pone de manifiesto que la gran mayoría de los clientes de Fórum utilizan la opción de venta al término del plazo fijado en el contrato. Eso es una conclusión obvia, ¿no? Es decir, si el 84,8% de las compras que hace Fórum son por la recompra, es porque la mayoría
Sí. Opta por... Bien, y este es un dato también relevante para auditoría, saber el importe, el porcentaje de los clientes que optan por la opción de recompra. Sí, el dato que le dije yo anteriormente, pensaba que era el 84, se ve que no era ese porque se extrañó su señoría, pero sí, es un dato, claro que sí, le damos y por tanto, si ese dato está en nuestros papeles es que lógicamente lo hemos verificado y lo hemos dado, lo hemos calculado. Bien, mire, cuando el ICAG analiza sus papeles de trabajo, fíjese en el párrafo siguiente, dice, en los papeles de trabajo, en concreto en el archivo general, se indica, comillas, que la sociedad de inversión filatélica, es decir, foro filatélico, es la única capaz de garantizar la liquidez del sello. Y lo identifica como el documento 77 del archivo general. Sí. ¿El archivo general qué es exactamente? Del archivo general. Las carpetas, cuando nos solicitan toda la información, previamente nos indican la forma en la que se la tenemos que dar. Es decir, se la tenemos que ordenar de una forma concreta, documentada, con carpeta numerada, etcétera. Y creo yo que ese documento 77 lo debe de tomar de la numeración que le hemos dado de acuerdo con la forma en que quería el ICAT que se lo ordenásemos. Digo yo. Entonces, el documento 77 es un número que le pone usted, ¿no?, cuando está haciendo sus papeles de trabajo. No sé exactamente a qué se refiere el documento 77, pero si es eso lo que yo digo, que en cuanto a la ordenación que se le proporcionan esas carpetas al ICAT. Pues entonces, cuando usted estaba haciendo la auditoría del año 2002 de Foro Filatélico, hizo un documento en sus papeles de trabajo en el que decía: la sociedad de inversión filatélica es la única capaz de garantizar la liquidez del sello. ¿Y por qué tiene que poner eso usted en un papel de trabajo? ¿Por qué llega a esa conclusión y para qué le vale como auditor? En los papeles de trabajo indicamos que la sociedad de inversión filatélica es la única capacidad de garantizar la liquidez del sello. Porque, a ver, si yo tengo un contrato de recompra, digo yo que será por eso, tengo un contrato de recompra, le estoy garantizando, eso es una palabra mía, debe ser porque están entre comillas, que se lo voy a, y hasta al menos ese año, 2002, todas las operaciones estaban correctas, no había ningún problema de litigio en curso que pudiésemos tener con referencia a esa resolución de ese contrato. Digo yo que sería por ahí. ¿Y qué significa exactamente cuando usted dice y escribe en su documento: la sociedad de inversión filatélica es la única capaz de garantizar la liquidez del sello? Creo que se lo he contestado. No, pero si puede ser más... ¿Qué significa exactamente? Que el cliente solo puede vender ese sello a Foro Filatélico, no va a encontrar un comprador como Foro Filatélico. Habría que ver el contexto de todo lo que se dice en el papel de trabajo. Bien, pues mire, entre sacado de ahí, pues se lee lo que se lee. Sí. Dice, en ese mismo documento, que lo aporta usted al ICAT, en ese mismo documento se dice que la tipología del inversor no es generalmente un coleccionista, lo que implicaría considerar que la práctica totalidad de los clientes optarán por ejercer la opción de venta recogida en los contratos, sí, teniendo en cuenta que se les garantiza una rentabilidad mínima expresada en la mayor de las siguientes cantidades: o el precio de adquisición incrementado en un porcentaje anual, o un porcentaje aplicado sobre la relación de los sellos en el momento de la opción de compra. Y dice, supongo que dice que es el ICAT, no lo dice usted, no lo sé. Dice, y siendo esta rentabilidad superior a la vigente en el mercado de otros productos de carácter financiero. ¿Esto lo dice usted en el documento 77 o lo dice el ICAT? Lo de que esta rentabilidad es superior a la vigente en el mercado de otros productos de carácter financiero. Lo que dice ahí efectivamente es que sí que es verdad que que es el cliente. No es un coleccionista, es un inversor que hace una compra de un bien tangible. Por lo tanto, lo que hace es eso, no coleccionar. Algunos de ellos parece ser que se quedaban con los sellos por el gusto de la colección. Vaya, pero no son coleccionistas, son inversores, efectivamente. Optaban
por ejercer la opción de venta, que se le garantizaba, como se dice ahí, efectivamente una rentabilidad mínima, que no está especificada, porque según de qué tipo de contrato estuviésemos lógicamente hablando, de tipo del lote filatélico que estuviésemos, y no solamente eso, sino que sería a partir del segundo año, en todo caso, cuando se podía optar al tema de la recompra. Ninguna de las operaciones de recompra daba exactamente una rentabilidad concreta, específica. Sí que daba un tipo de rentabilidad, sí, un tipo de precio de venta. Entonces, discúlpeme que insista en la última frase, la comparación entre los productos del mercado financiero con las rentabilidades garantizadas por Forum, esa comparación es una comparación que hace usted en el documento 77, es una comparación que hace el ICAC. No, lo saca todo, será también mía, lógicamente, porque es algo obvio en ese sentido. Lo saca de los papeles de trabajo como lo sacamos nosotros. Mire, y le dice el ICAC que habida cuenta de esto, es decir, de lo que dice su propio documento 77, de lo que está diciendo el ICAC, ¿cómo nos han planteado ustedes la naturaleza financiera de la actividad de Fórum Filatélico? Porque dice que de sus propios papeles de trabajo, de sus propios documentos archivados, deduce ese carácter. Entonces lo que yo le digo es, como usted hizo alegaciones al informe de control, hizo alegaciones a la resolución de incoación del expediente, y se dice aquí que de sus propios papeles de trabajo se deduce la naturaleza, podían ustedes deducir la naturaleza financiera de esa actividad. Le pregunto, ¿qué debate tuvo usted con el ICAC sobre su percepción sobre la naturaleza financiera o no de la actividad de Foro Filatélico, si es capaz hoy aquí de reproducirla? La naturaleza, estamos ante operaciones mercantiles. Que deduzca el ICAC que esto es una operación financiera, indudablemente lo puede determinar él, pero que estamos ante una actividad mercantil y mis normas son las que me determinan las normas contables. En todo caso lo verifico las normas fiscales, y en todo caso lo que me haya dicho con referencia, que se ha hablado largamente, con lo que ya me han transmitido con respecto de que si esto es un carácter financiero o no. Y tengo acceso, lógicamente, a el informe del Banco de España del 2 de julio, del 2 de julio no. Sí, pero estamos hablando ahora del expediente concreto del año 2002, el debate que tuvo usted con el ICAC, no lo que ha sucedido después. Entonces yo le digo, mire, entre sus alegaciones, por ejemplo, discúlpeme, entre sus alegaciones ustedes decían, pues mire usted, entonces también había que calificarse como financieras, pues por ejemplo la compra de joyas, de piedras preciosas, compra de coches antiguos, la compra de un inmueble para venderlo posteriormente. Esto forma parte, dice el ICAC, de sus alegaciones. Y le dice el ICAC, sí, pero es que allí no hay ninguna obligación de recomprar. Es decir, cuando alguien vende joyas, piedras preciosas, coches antiguos y no tiene obligación de recomprar, entonces no es lo mismo que la actividad de Fórum Filatélico, donde el 84,8% de la gente de los contratos o de los clientes optan por la recompra. Ese es el debate que tuvo usted con el ICAC. Y si va usted al último párrafo de la página 25, lo que zanja el ICAC es que respecto a este punto niega a los auditores que se produzcan aportaciones y devoluciones de capital, pues se trata de operaciones independientes, sin aportar argumento alguno en defensa de esta postura. Y lo que quería decirle yo es, sin leerle este párrafo, cómo se zanjó este debate con el ICAC, con esta resolución nada más. Que el ICAC dice que esto es una operación financiera y por lo tanto esa es lo que no es la misma en la que estamos nosotros hablando, que es la mercantil. Señor Carrera, mire, el ICAC no dice en ningún momento que sea una operación financiera. Lo que dice es que, lo que dice, ahora vamos a lo que dice. Claro, lo que dice es que de sus propios papeles de trabajo se deduce que usted podía llegar a la conclusión de que la actividad de Fórum Filatélico tenía en parte elementos de naturaleza financiera. Y lo único que técnicamente concluye el ICAC
aquí en el penúltimo párrafo, dice que se ponía de manifiesto en la incoación de la causa que la causa de los contratos podría conllevar la valoración de un importante componente, un componente de carácter financiero, pues existen aportaciones y devoluciones de capital diferidas en el tiempo que generan una rentabilidad financiera garantizada ab initio en el propio contrato, con independencia de la cotización en el mercado de los valores filatélicos que les sirve de soporte. Esto es lo que sí que afirma el ICAC. El componente financiero derivado de esto. Y yo le digo, ¿hay algún soporte técnico para avalar esta conclusión del ICAC, de que existe un componente financiero en cuanto a que hay aportaciones y devoluciones de capital diferidas en el tiempo, que generan rentabilidades financieras? ¿Conoce usted alguna consulta, alguna opinión que avale esta consideración? No entiendo exactamente la pregunta. Vuelvo a... Bien, en este párrafo, la forma de contabilizar, definir en mi informe si esto es financiero o no, no es mi cometido. Mi cometido es analizar las cuentas anuales. Y me están diciendo, y veo que la única cosa que puedo, hay muchas, esas referencias que hay, pero que este mercado de consumo no estaba regulado, ya lo hemos visto, hasta que no sale la disposición esa transitoria del año 2003, me parece que es, algo así. Eso es lo que estoy verificando. Que sea una operación financiera, es decir, ya si es una operación financiera o no, ese es, insisto, no es el... Yo no veo a través de eso que sea operación financiera. Usted como mercantil, sí. Usted como auditor, pero nada más, porque yo lo que hago es comprar y vender. En el acto de recompra, lo que hago es, el cliente viene de por sí voluntariamente y dice, ¿me quieres comprar? Y pues, sí, te compro. ¿A qué precio? A este. Vale, ¿te satisface? Sí, pues eso se contabiliza y punto. Y eso es lo que veo. No me porque además, insisto, esto no tiene ese carácter financiero, pues ya me lo han dicho varias instituciones, sí. Todos los entes públicos dicen lo mismo. Señor Carrera, le preguntaba yo si había algún aval técnico que avalara esta opinión de este párrafo del ICAC. Yo le digo si conoce como auditor, la consulta número 1 del BOICAC, número 61 del mes de marzo del año 2005, que se refiere a un negocio, una consulta en relación con un negocio de árboles, sí. Venta de árboles con pacto de recompra, sí. En relación con los clientes que invertían en árboles, pacto de recompra. ¿Conoce esa consulta? Se refiere a bosques naturales, me parece. La consulta no dice exactamente el nombre de la sociedad, yo creo, pero efectivamente se refiere a bosques naturales, sí. Sí. Bueno, y estamos... ha dicho 2005. Sí, marzo del año 2005. Sin embargo, lo que estamos analizando y viendo es la auditoría del año 2002. Eso es. Vale. Y justo la auditoría de bosques naturales, en concreto de eso, la hacía Pricewaterhouse. Tampoco indicaba nada con respecto a los pactos de recompra. Yo he visto los informes de auditoría de esos años, del año 2002-2003, tengo por aquí alguna nota, y he visto, y no dice nada en exclusivo, al revés, es un tema mercantil y lo recoge. Pricewaterhouse, de Coopers. Esa es una referencia. Sí. En cuanto a esa otra referencia del año 2005, si la recordamos, pues le puedo opinar, sobre ella le voy a leer del año 2005. Le voy a leer un párrafo. Pero ya nosotros, la firma, la que represento, y en todo caso yo como auditor, yo salgo en el año 2003. Sí. Y en el año y todavía sigo lógicamente como dentro de la firma de Carrera Auditores. Bien. Estamos ahí de acuerdo. El año 2005 nosotros no opinamos en absoluto, pero en fin, todo lo que se habla con respecto de los pactos de recompra, etcétera, yo la tengo que recoger en mi balance si tengo efectivamente un riesgo cierto. Y riesgo cierto aquí no hay. Y por lo tanto no lo tengo que contabilizar.
El riesgo es cierto, porque podemos de nuevo recordar qué es la cuenta ya en concreto. Ya me salgo de la genérica que son provisiones de riesgos y gastos y me voy a la provisión para responsabilidades. Y la provisión de responsabilidades, que es lo que me marca a mí la norma contable del 90, que es donde yo puedo realizar, en todo caso, que estamos hablando siempre finalmente de la provisión, ¿verdad? De la provisión que puedo tener con ese pacto. Dice, importe estimado para hacer frente a responsabilidades ciertas procedentes de litigios en curso. Litigio en curso aquí no hay ninguno. Indemnizaciones no hay ninguno. El litigio en curso ya hemos visto que no había ni un solo litigio en curso en absoluto. En cuanto a las indemnizaciones no había resultado de los contratos alguna indemnización que pudiese existir. Obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, como es el caso de avales y demás garantías similares a cargo de la empresa. Yo aquí no lo tengo. Y si nos vamos a la similitud, nos salimos lógicamente del tema contable, en la que solamente tengo que contabilizar litigios en curso, indemnizaciones y obligaciones ciertas, me voy a la norma fiscal y me dice exactamente lo mismo. Solamente en 3 supuestos puedo hacer una provisión para que son litigios en curso, indemnizaciones y obligaciones ciertas. Las dos, normativa fiscal y normativa contable, dicen exactamente lo mismo. Pero más a más, la Audiencia Nacional en el 2006 falla desestimando precisamente el recurso que hace la propia AFINSA y dice que esa provisión que está contabilizando no se ajusta en absoluto de acuerdo con el artículo 84 del Reglamento de Impuestos de Sociedades. Es tajante todo lo que estamos viendo y, por tanto, los pactos de recompra, que no les tengo que contabilizar, no se contabilizan y no tengo por qué realizar nada. No existe obligación de pago y la sentencia es clarísima. Pero sin esperar a esa sentencia, yo tengo la normativa contable y tengo la normativa fiscal. En absoluto me dice nada de eso. De forma que, ¿qué es lo que estamos hablando? Constantemente de tres cuestiones, 2 en concreto, que llevan después a la consecuencia de la otra. Compromiso de compra, compromiso de venta, compromiso de contratos de cliente en compra y de venta. En cuanto a la contabilización de eso, no dice nada. Pero vamos a suponer que pongamos esa contabilización en la contabilidad. ¿Qué tendríamos? Una cuenta de activo por la cifra que me dio usted, que lógicamente que está ahí reflejada, 3.000, una cantidad X, y en el pasivo otra cantidad. ¿Qué hace el efecto en cuanto a las cuentas avales? El efecto es nulo, totalmente nulo, porque lo único que me hace es subir la cuenta, el total del activo y el total de la cuenta de pasivo. ¿Me afecta algo en cuanto al patrimonio de la sociedad, al patrimonio neto de la sociedad? No, me costará 1 en las cuentas estas que hemos denominado de terceros, el grupo 4, que están contabilizadas en activo y en pasivo. La consecuencia, en todo caso, viene la provisión de recompra. Vamos a ver la provisión de recompra. ¿La tengo que contabilizar o no la tengo que contabilizar? Entiendo que, lógicamente, si no hay litigio y las normas me dicen que no, pues ya hemos resuelto todo. Por lo tanto, la imagen fiel de la sociedad, mi opinión con respecto a los al ejercicio que estamos hablando, 2002, o en definitiva el 2003, que también firmo yo con no sé exactamente cuántas salvedades. ¿Qué significan salvedades? Pues las salvedades es algo que tiene que tener en cuenta el lector cuando está viendo mi opinión. Esa salvedad la tiene que tener en cuenta para decir, ojo, que lógicamente en este balance
lo que tienes que tener en cuenta es esto, excepto por, hay que conocer esto, en cuanto a las limitaciones, etcétera, que están expresadas en la opinión. Yo creo que es esto todo, y si no... Yo le había preguntado algo más concreto, pero... ¿Cómo explicarle? Sí, pero mire, yo le había preguntado si conocía la consulta del BOICAT número 61 de marzo de 2005, dice usted sí, es la de bosques naturales, y decía usted sí, pero es que ahí no se habla de pacto de recompra, eso lo he entendido. ¿Es así? Que no se... No, mire, yo le voy a leer solamente una frase de esta consulta que dice el ICAC, para ver si usted está de acuerdo con esto. ¿El año 2005? Sí, eso sí está de acuerdo. Dice. En particular, en aquellos contratos que contemplen una opción de venta a favor del cliente y la correspondiente obligación de recompra para la empresa, debería analizarse adecuadamente el verdadero fondo económico de la operación, pudiendo llegar a la conclusión de que lo que se produce es una operación financiera, en la que un tercero, cliente, cede temporalmente recursos financieros a la sociedad, con la garantía de un activo, árbol, recibiendo en contraprestación una rentabilidad mínima. La consulta es mucho más larga, pero no se la voy a leer aquí, que no tiene sentido, ya recurriremos a ella en nuestro informe, pero lo que quiero decirle es que yo le preguntaba si conocía alguna resolución, algún artículo doctrinal, algún artículo de contabilidad, etcétera, que avalara la opinión del ICAC en este último párrafo que yo lo leí antes, de la página 25, que dice que existen aportaciones y devoluciones de capital diferidas en el tiempo que generan una rentabilidad financiera garantizada ad initio en el propio contrato, con independencia de la cotización en el mercado de los valores filatélicos que sirve de soporte. Como dice el ICAC que usted no aportó argumento alguno respecto a la defensa de su postura, pues considero que sencillamente usted está radicalmente en desacuerdo con esta conclusión del ICAC, ¿no? Perdón por la venia, señoría. José Díaz Toledo, un momento, en defensa de don José Carrera. Querría hacer, si usted me lo permite, una apreciación que podría ser una objeción. El Ministerio Fiscal, siento interrumpir, pero en el ejercicio del derecho de defensa me veo obligado a ello. El Ministerio Fiscal, al inicio de su interrogatorio, creo que ha hecho mención, puedo estar equivocado, por eso he dicho primero una apreciación, y si no lo estoy sería una objeción, que se le iban a exhibir al acusado dos documentos. Un documento hablante al tomo 5, folios 1315 y siguientes, que era la resolución del ICAC, sobre la que se le está cuestionando reiteradamente, y otro documento que era la memoria del 2002, con unas concretas páginas de la memoria del 2002. Ahora se le está cuestionando sobre un documento del que no se ha dado la ruta, que esta defensa desconoce si está incorporado a la causa, dónde se ha obtenido, y al menos sí nos gustaría, si está incorporado a la causa, que nos dé la ruta para poder contrastar el documento. ¿Se refiere usted a la consulta del BOICAT? A la consulta que está haciendo referencia de bosques naturales. Y en caso contrario, interesaría que no se admita la pregunta y se tenga por no formulada al tratarse un documento. Se trata de pregunta no que ha venido causa. a cuento porque ha sido el acusado el que ha dicho que conocía esa consulta. La publicidad de la misma hace que sea innecesaria la incorporación al procedimiento como tal documento. Entonces este tribunal no entiende su objeción y considera que puede continuar el Ministerio Fiscal. Sí, con la beneficería. En todo caso, esa consulta, señorías, se alude en el informe pericial y, por tanto, supongo que está anexado en el informe pericial. En ese caso, señoría, si puede constar nuestra más respetuosa protesta. Sí, muy bien. Sí, cómo no. Bien, vamos a continuar. Pero, sí, mire, señoría, si me permite, incluso voy a dar mi opinión. Lógicamente, dice, la conozco, lógicamente, conozco toda lo que va dentro de lo que es mi profesión como auditor externo. Que las normas, indudablemente, las dicta el ICAT. Pero, claro, el ICAT se habla en el año, lo expone en el año 2005. Sí, Cuando se crean los planes generales de contabilidad, se dice que se van a hacer no solamente generales, sino sectoriales. El plan general de contabilidad sectorial para este sector en concreto no existe. No existe y no es el propio ICAT el que debe de hacer un plan general contable sectorial adecuado a los sectores. Que este es un sector concreto, por supuesto, lo voy a haber hecho desde el año 1990. Parece que le hacen una consulta en el año 2005. Pues sí, todos los meses se publica un boletín y lo miramos, de forma que conozco algo la consulta. Mire, seguimos.
una de las alegaciones... Lo que se trata en este momento, lo que le está dando a usted es la oportunidad de explicar por qué considera que sin haber realizado ningún tipo de cómputo de lo que podía significar el compromiso de recompra, que usted dice no tiene que aparecer en el balance, pero tampoco tiene que aparecer en las provisiones, usted ha afirmado que eso no afecta a la imagen fiel de la sociedad, ¿no es así? Esa es. Bueno, pues lo que le está dando ahora el Ministerio Fiscal con estas preguntas es la oportunidad de que usted explique por qué lo estima así. Y usted tiene derecho a contestar, no contestar o dar las respuestas que estime oportunos, pero de eso se trata. Entonces, bien, por favor, ¿puede continuar el Ministerio Fiscal? Bien, mire, una de las alegaciones que hace usted al ICAC es que como el ICAC le pone en conocimiento que lo normal es que el cliente de Forum opte por la recompra, porque Forum le recompre abrumadoramente, y dice, bueno, y dice usted, es que a Forum le conviene eso, le conviene recomprar toda la filatelia porque así se garantiza la adquisición de sellos a un precio inferior al que luego lo va a comercializar. Es lo que no acabo de entender. Es decir, ¿usted considera que el negocio de Forum es recomprar la filatelia? El negocio de Forum dice, le conviene recomprar la filatelia siempre a Forum Filatélico porque así sale beneficiada, porque está pagando a un cliente una cosa, pero es que una vez que compra ese sello, lo sube de precio y lo va a vender a un precio todavía mayor. El Forum se dedica a esto, sí, a la compra y venta de sellos. Entonces, Forum revaloriza permanentemente los sellos. De esto, yo lo que tengo que ver es mi cometido con relación a el mercado. Puedo conocer algo del mercado, pero de la misma forma que lo puede conocer cualquiera. El mercado de Forum filatélico es el de valores filatélicos. Punto. No hay más. No hay otro mercado. No se dedica a las telas. Bien, mire, otra de las áreas en las que se fija el ICAC es en relación con la memoria. Dice que no se contiene toda la información establecida como mínima en el Plan General de Contabilidad respecto a los compromisos asumidos con los clientes. De esto hablamos ayer suficiente también, pero no me quedó claro lo siguiente. Yo le exhibí un documento en el cual usted al señor Merino le decía que para no incurrir en el mismo fallo tenemos que hacer constar en la memoria los compromisos adquiridos con los clientes. Y yo lo que le pregunté, y no sé si yo se lo pregunté suficientemente claro o si no me quedó claro a mí, es si usted había actuado así a raíz de que en el informe de control de Forum del ICAC o a través del expediente del ICAC le estaban diciendo, oiga, usted no ha contabilizado los compromisos de Forum Filatélico con sus clientes en la memoria. Es decir, si esa alarma que usted transmitió al señor Merino decía, esto es muy urgente además, y esto que no podemos caer en el mismo fallo, hay que poner los compromisos, esto es algo que usted, digamos, hizo a instancia del ICAC. Esa reacción que hizo usted en Forum Filatélico de decir, en 2004 ya que aparezcan los compromisos con los clientes, ¿esto lo hizo a instancia de lo que le estaba diciendo el ICAC? ¿O lo hizo porque eso se dedujo de su trabajo de auditoría? ¿Se está refiriendo al informe de auditoría del año 2004? Sí, en la memoria del año 2004. Ya sé que usted no informó en el ejercicio 2004, porque me dice usted que usted colaboró con el señor Ruiz Berrio, lo dijo usted ayer siempre, en la cuenta de 2004. Y yo le dije, es la primera vez en el año 2004 que aparecen los compromisos con los clientes en Forum Filatélico. Y le exhibí un escrito en el que usted le mandaba al señor Merino, no podemos caer en el mismo fallo y hay que poner, a ver cómo lo ponemos. Hay que darle una pensada, dijo usted. Bien, entonces le digo, esa actuación que usted hizo de hacer trascender a la memoria del año 2004 de Forum Filatélico los compromisos con los clientes, ¿vino inducida por lo que le estaba diciendo el ICAC a lo largo del expediente de control técnico o el expediente sancionador? Posiblemente sí. ¿Por qué? Por una cuestión, por las fechas, en todo caso, ¿verdad? Estamos hablando de que el informe ese de auditoría del 2004 se firma unos días después, no sé si daría tiempo, pero bueno, unos días después. Pero principalmente, seguro que, a ver, si ayer me refería a ello y vuelvo a referirme.
todo lo que es la legislación, ya entendamos por legislación que nos afecta a nosotros, que sería no solamente el Plan General Contable, sino el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y la de inversión colectiva, en todo caso lo que pueda trascender por ella, se estaban modificando, se estaba evolucionando a modificarse. El hecho concreto, y hay muchos cursos en los que lógicamente asistimos, recibiendo información respecto de la información que tenía que empezar a venir a futuro, y nos teníamos que lógicamente que organizar para dar mayor información que se estaba requiriendo, porque que se estaba requiriendo en los cambios normativos. Los cambios normativos vienen por el Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas, en el año 2006, que fueron profundos, lógicamente, y en el Plan General Contable del 2007, que mucho más profundo aún, totalmente. Estamos hablando de una forma de contabilizar totalmente distinta, de contabilizar, de informar en la memoria, totalmente distinta entre uno y el otro. De forma que, de la misma forma que he dicho que conozco la resolución de esa del 2005 del ICAT, también conozco todas estas modificaciones porque lógicamente constituyen conocimientos y formas que las tengo que estar aplicando en el momento en que entren en vigor. Porque claro, lo que tenemos con el tiempo determinado para dar nuestro informe, fechas determinadas para dar nuestro informe de acuerdo con esa normativa que entra en vigor inmediatamente, incluso alguna con efecto retroactivo. Por ejemplo, el Plan General Contable entra el 23 del mes de diciembre del 2007 con efecto retroactivo del mismo día, del mismo ejercicio 2007. Eso es lo que tenemos, de forma que sí, pero señor por ahí van lo que está hablando nuestras... aquí es del Plan General de Contabilidad del año 90. Sí. Vale, lo que dice aquí es que no se contiene toda la información de la memoria. En particular dice aquí, página 27, la que exige el Plan de Contabilidad del año 90 respecto a los compromisos asumidos con los clientes. No se está hablando de normas nuevas ni nada por el estilo. Y lo que le decía yo es que usted actuó rápidamente en Fórum Filatélico respecto al año 2004 para decir, mire, no podemos caer en el mismo fallo porque, y dice usted, y lo he hecho a instancia de lo que me estaba diciendo el ICAC. Por tanto, todo lo que dice aquí el ICAC en relación con su falta de evidencia en relación con la memoria, lo puedo dar por asumido por usted. O sea, usted está de acuerdo con lo que dice aquí el ICAC respecto a la memoria, ya que usted actuó en consecuencia con lo que dijo el ICAC. ¿Es así o no? No. Lo que como se actúa en el año 2004 es efectivamente por recoger en la memoria más información, porque se está exigiendo así, porque tenemos que prepararnos para dar esa mayor información a partir de ahí. Como los compromisos asumidos de clientes no se tienen que contabilizar, no lo tengo por qué especificar en la memoria. Y de acuerdo con el plan de 1990. No es esa consecuencia, que lógicamente las cosas van viniendo y el propio ICAT, que indudablemente va por delante, dice que había que poner un poco más de información, pues podía tener esa incidencia también en nuestro trabajo, en nuestra petición de trabajo, porque hay que tener en cuenta que la memoria no la hacemos nosotros, ni las cuentas anuales las hacemos nosotros. Nosotros solamente las verificamos y la vemos, vemos en cuanto a su valoración y en cuanto a su plasmación en ese documento, en ese balance. Pero no hacemos ni la memoria ni las cuentas anuales. Las hace la empresa. Bien. Esos son temas que están claros. Sí, muy bien. Ir avanzando, sí, favor, señoría, claro que sí. A ver si vamos concluyendo. Sí, yo tengo las mismas ganas, señoría, de concluir. Mire, en la página 31, señor Carrera,
hablamos de un cargo en relación con la falta de evidencia adecuada y suficiente en el área de provisiones para riesgos y gastos. De esto hablamos ayer también expresivamente y por tanto yo no me voy a detener en esto, pero sí que quiero clarificar una cosa. Dice el ICAC que en sus papeles de trabajo los auditores dicen que no existen riesgos o circunstancias que hagan necesaria la provisión, aunque Forum la está contabilizando, y de hecho usted recuperó la salvedad en el informe, ¿recuerda? Sobre la auditoría posterior. Sí. Entonces, lo que yo le digo es ¿qué trabajo hizo exactamente Carrera Auditores para llegar a la conclusión de que era innecesario dotar la provisión, que no era necesaria la provisión? ¿Qué trabajo se hizo? Bueno, aquí está, se comenta, se comunica al ICAT cuál es nuestro pensamiento. Y precisamente lo que decía yo ayer, a partir del 2001, digo en el párrafo final, y al haber prescrito las posibles contingencias fiscales correspondientes a la provisión dotada, los auditores consideran que la salvedad ya no es necesaria, por lo que la eliminan en el informe de auditoría. Y reconocemos efectivamente que lo que también dice es manifiesto que se había partido de una premisa errónea. Si bien el tema fiscal siempre había sido una de las cuestiones poco claras relativas a la provisión, yo creo que intenté ayer ver que el informe de Trefele comentaba en cuanto a la necesidad de la provisión. Esa provisión, he aclarado esta mañana, que podía ser debida efectivamente a ese contrato de agencia, vamos a llamarla así, de intermediación en el comercio. Parece que lo dice el informe. Entonces se hizo en los años aquellos del 90 y tantos, lo que se hizo fue contabilizar efectivamente una partida de pérdida, es decir, rebajaba los beneficios y por lo tanto rebajaba el impuesto que teníamos que pagar. Aquello se hizo de esa forma. Pasó permítame, ya termino, porque si no pasa la inspección de Hacienda por aquellos años y da el visto bueno. Durante 3 años está mirando la contabilidad de 5 años y no dice nada exclusivamente con respecto a la provisión que está contabilizada en concepto, como decía su señoría, en el concepto de provisión, con el concepto de responsabilidades. Perfecto. No dice nada, lo admite. Y la prescripción viene. ¿Por qué viene la prescripción? Porque lógicamente hay unos años determinados. Cuando llegamos al año 2001 y 2002, vemos que esto está ya prescrito y por tanto no es necesario, que estaba dentro de las cuestiones fiscales y por eso estamos haciendo la anotación. Eliminada la prescripción, volvemos entonces a poner en el año 2003 que cuando analizamos las cuentas anuales estamos viendo una cuenta que se llama provisión de responsabilidades y tiene una cifra. Y tengo que decir que eso señor Carrera, si todo eso lo dejó ayer usted claro. Si yo lo que le pregunto es mucho más concreto, porque el ICAC le dice a usted, ustedes dicen que es innecesaria la provisión, pero dice el ICAC, lo que pasa es que vemos sus papeles de trabajo y no han hecho ningún trabajo para llegar a esa conclusión, ninguno. Dice, no vemos, porque dice, es una conclusión acrítica. Entonces, lo que le digo es, ¿qué trabajo tiene que haber hecho usted para llegar a la conclusión? No es necesaria la provisión. A ver, ¿qué trabajo le tenía que haber usted enseñado al ICAC para decir, pues mira, Fórum Filatélico está pagando siempre, no hay ningún contrato que se haya dejado de pagar, no hay ningún riesgo que cubrir, Fórum tiene suficiente patrimonio que analizar? ¿Qué trabajo tenía que haber hecho usted para llegar a la conclusión? La provisión no es necesaria. Tendríamos que preguntar al que hace este control si, lógicamente, con lo que le estamos diciendo
¿qué es lo que necesita usted? Mire, no manifiesta nada, pues no me han gustado su respuesta, o dígame, acláreme un poco más este aspecto. No lo dice. Ya. Mire, si coge porque además no me dice cómo tengo que contabilizarlo ni nada, no, me dice que, hombre, en mi papel de trabajo, pues no he puesto tal e igual, pero no me dice en este informe final qué es lo que vamos a ver. Contabilícelo usted de esa forma. No lo dice. Bien. No lo dice. Mire, ya lo vamos a ver. ¿Quiere usted coger la memoria, las 4 páginas de la memoria que le he dado antes también? Sí. El otro documento, sí. Y vaya a la página 18 de esa memoria. La página, perdón. 18. Le he imprimido solo 4, es la última. Sí. Dice en el apartado 11, otras provisiones del grupo 1. Sí. Dice, en este apartado se recoge la provisión para responsabilidades, que es la que estamos hablando. Dice, los riesgos cubiertos con esta provisión, lo dice ya, esto lo dice Forum, obedecen a los posibles pasivos existentes por los compromisos adquiridos por la sociedad en base a los contratos de mediación, contratos de abono, que los de mediación ya no existen ahora, mediación, abonos y P10. Es decir, la propia sociedad dice que esa provisión tiene sentido para cubrir los riesgos de esos contratos. Es decir, pues son compromisos adquiridos por la sociedad con los clientes. Sí. Pero usted no está de acuerdo con lo que dice Forum aquí. Usted no está de acuerdo con lo que dice la propia sociedad, ¿no? Yo no le estoy diciendo Porque dice usted, no hay riesgos, no hay ningún riesgo. No, está cubriendo esas provisiones, lo dice, yo no digo nada, no. ¿Dice usted no hay ningún riesgo? Dice, está puesto en la memoria, pues mire, no me acordaba que estaba puesto en la memoria, está puesto en la memoria. Claro, está puesto en la memoria porque la propia Forum dice, esto es para los que tenemos con los clientes. Bueno, ya. Y usted dice, no hay ningún riesgo que cubrir, ¿no? No hay ningún riesgo, no existe. Yo no he hecho ningún trabajo, pero yo le digo que no hace falta la provisión porque no hay ningún riesgo. Ha dicho, no hay riesgos. Entonces, no está de acuerdo. No está de acuerdo con esto, no hay riesgo. Que tiene contabilizada esta provisión, nada más y nada menos que lógicamente en el pasivo. Es decir, que es una reserva. Pues, ¿qué le tengo que decir? Oye, pues no me parece. Lo que tienes que hacer es las reservas estas, no solamente ya estas, sino las voluntarias, y repártalas entre los accionistas. No, ¿para qué? Pues está, no me acordaba yo que estuviese aquí indicado. Bien, pues mire, vamos al último cargo, al cargo quinto. Puede usted si quiere a la página 34 de la resolución y ya acabamos con esto. La 34. Sí, la 34, sí. Dice, el quinto cargo se refiere a la falta de evidencia en las áreas de acreedores comerciales y de aprovisionamiento. Yo me voy a referir a los proveedores, ¿de acuerdo? A los proveedores de Forum Filatélico. Mire usted, desde el año 97 hasta el año 2004, que hace auditorías de Forum Filatélico, ¿ha conocido a los sucesivos proveedores de Forum Filatélico? He conocido. Me refiero, usted conoce el nombre de quién estamos hablando, si el que vende se llama... Conozco la cuenta contable. Conoce la cuenta, pero no sabe... La cuenta contable... Sí, sabe quién es cada proveedor, ¿no? Está especificado en la contabilidad. Cuando hablamos de proveedores de Forum, pues sabe usted si son sociedades españolas, si son sociedades francesas, si son sociedades europeas, si son irlandesas, si son americanas, si son de dónde. Que si sabe usted, tiene conocimiento de qué proveedores estamos hablando. Tiene familiaridad suficiente como para saber... Se hace la lectura, perdone, es que es muy rápida la respuesta. Cuando se hace la lectura del nombre de la cuenta, de la subcuenta que dice lo que fuese, el nombre de ese proveedor, de ese proveedor extranjero o de esa sociedad, hay muchísimas sociedades españolas que están denominadas en inglés o en cualquier otro idioma. Bueno, el japonés no, lógicamente, pero están así denominadas. De la simple lectura yo no deduzco que sea ni extranjero ni nada. Sé que lógicamente tiene ese nombre. ¿Y es usted capaz de saber desde el año 97 hasta el 2004 cuántos proveedores ha tenido Forum Filatélico? Proveedores de filatelia, me refiero. No soy capaz. Nosotros lo que hacemos es, vemos la contabilidad, vemos efectivamente la subcuenta del proveedor, de los proveedores. Determinamos el tema de la circularización. Otra vez estamos con la carta, en lugar de clientes, una carta con texto totalmente diferente, donde además se le pide ahora, aquí se cambia, se le pide al proveedor que nos diga cuál es el saldo que tiene pendiente de cobro con la sociedad, cuáles han sido todas las operaciones que ha realizado en el ejercicio que estamos revisando.
y si tiene alguna otra información que nos pueda dar. Y a eso contesta con esa carta, si es que la contesta, y el procedimiento es exactamente igual. O sea, se hace el texto, un texto que viene ya normalizado por el propio ICAT. En este caso, posiblemente se hiciese la circularización al 100%, posiblemente. No lo sé, de acuerdo con el volumen y la fórmula estadística que nos da para elegir al proveedor, a los proveedores. Se le da la información en este caso, auditoría interna, donde se dice pon la dirección. Lógicamente, cuando nos devuelven la carta para enviarla a correos, pues indudablemente tendremos que saber si va a España o va a cualquier otro país, porque el franqueo es totalmente diferente. Y en ese sentido, pues puedo tener la idea. Bueno, mi labor no era para cerrar los sobres, lógicamente estaba en el equipo, pero podía estar informado. Se manda por correo y punto. Y se espera a la devolución. Y se hace inmediatamente, y eso es una práctica general de todas las auditorías, normas de auditoría, se hace prácticamente inmediatamente una segunda circularización a todo el mundo, tanto a clientes, como incluso a abogados, procuradores. Se manda esa carta a todos. En cuanto a los proveedores extranjeros, tendría la noticia, porque por esa que le estoy diciendo, y en cuanto a la forma de contabilización, porque claro, si estoy comprando, pues tengo que saber que eso proviene de un proveedor, y tengo que verificar también no solamente que la factura esté contabilizada correctamente en la cuenta, sino que tengo que verificar que el pago, o si está pendiente, porque verificamos también los saldos vivos. Es decir, si una factura de 100 está pagada por 80, puede tener un saldo de 20. Entonces tengo que verificar por qué está pagado ese proveedor, si está fuera del periodo medio, el periodo de pago. El saldo vivo también. Todo ello lo verificamos con esas normas que son satisfactorias. Además de la primera carta de circularización y la segunda carta de circularización. En relación con los proveedores extranjeros de Fórum Filatélico, ¿había alguien en Fórum Filatélico que se hacía responsable en particular de esos proveedores, en el sentido de proporcionar información particular de proveedores, o le explicara mecánica con proveedores extranjeros? Si alguien dentro de Fórum Filatélico había alguien, que se dedicara específicamente a los proveedores. En contabilidad, las personas que contabilizaban podían contabilizar o bien todas las operaciones de bancos, una persona, otra persona contabilizaba a lo mejor una o dos o tres, las que fuesen, pero posiblemente, porque además es mucho más mecánico para hacer el asiento contable, unas personas concretas pues para contabilizar clientes. De acuerdo. Y otras, ya me extiendo, porque me ha pedido proveedores, y otra seguro que para proveedores, y para proveedores incluso de una forma o de otra, de compras o de compras auxiliares, por ejemplo, telefónica, el gasto de teléfono, el gasto de luz, en fin, creo que se entiende. Compras, o las compras de proveedores, las compras de clientes, de forma que todo eso, nuestra labor sería, auditoría interna, déjame qué has hecho con relación a este trabajo. Nos proporcionaba lógicamente datos que
que eran, si no nos teníamos que poner en nómina, pero no, somos externos, de modo que teníamos nos nutrimos de esa documentación que hay. Y en todo caso que también lo hacíamos, nos íbamos directamente a ver cómo se realizaba el asiento contable de esas facturas, y podían ser personas diferentes. De forma que ese es el... Está claro, señor sí. Carrera. Vale. Mire, respecto a los proveedores extranjeros, lo que le dice el ICAT son dos cosas. Uno, que no hay prueba en sus papeles de trabajo de que haya circularizado a proveedores extranjeros, que no ha comunicado usted con los proveedores extranjeros. Y dos, que no dice usted por qué. Y además no aporta usted los contratos con los proveedores extranjeros que tiene Fórum Filatélico. La pregunta es, primero, ¿le requirió el ICAC que le aportara los contratos de los proveedores extranjeros? Y segundo, ¿había alguna causa por la cual no se circularizara a los proveedores extranjeros? No. Primer punto, la circularización de proveedores extranjeros o de cualquier otro, no me quiero extender ya más en ese sentido porque sería demasiado pesado. Proveedores extranjeros, evidentemente circularizamos la primera y la segunda, y para ello necesitamos que nos den la dirección, etcétera, etcétera, todo ese proceso que hemos comentado. Y en cuanto a los contratos, sí que es verdad que hay, a mí en la primera solicitud de documentación que me solicita el ICAT, no me pide los contratos con proveedores extranjeros, precisamente ese tema, porque me puede pedir cualquier otra cosa, deme todos los contratos de... No, bueno, eso sería bastante voluminoso. Y sinceramente no tenemos la totalidad de todo el volumen de documentos que puede haber en un ejercicio. No lo tenemos. Tenemos el muestreo y la toma de datos que hemos hecho y los datos que nos ha proporcionado la auditoría interna. De forma que los contratos, a su solicitud, a la solicitud del ICAC, lo que hacemos es remitírselos. Eso es todo. Pero vamos a ver, señor Carrera, sí. En la página 34, porque dice usted que sí se circularizó, fíjese, en la página 34 las alegaciones que hacen ustedes están en cursiva ahí. Dice, por nuestra experiencia en auditorías de ejercicios anteriores en que sí se realizaba circularización a los proveedores extranjeros, sabemos que incluso con una segunda circularización los resultados han sido muy deficientes, por lo que siempre hemos tenido que recurrir a la verificación de dichos saldos mediante pruebas alternativas. Le está diciendo usted al ICAC que ese año no ha circularizado, que ha hecho pruebas alternativas, ¿es así? Si se lo digo, ¿No, pero dice usted que sí circularizó? Ya digo, yo digo que una de las pruebas para comprobar esto es efectivamente la circularización. Si aquí le dije al ICAT que no había hecho esa circularización, pues por alguna causa sería, no sé. Pero y además hay muchas pruebas en las que después se pueden verificar todos estos datos, que sustituyen a la circularización. ¿Cuáles son esas pruebas alternativas que hizo en este ejercicio? Las pruebas alternativas son las que le dije al ICAT y estarán aquí. Las pruebas alternativas que serán seguro para comprobar que eso está en el muestreo que se realiza, está debidamente controlado. Pues mire, en el muestreo que usted aporta 18 facturas de 4 proveedores, dice el ICAT, 4 de los 5 proveedores extranjeros con los que al parecer trabaja la sociedad, todas de 2002. Es decir, de 4 proveedores o de 5 proveedores no contesta nadie la circularización. La respuesta es deficiente. 5 proveedores que tiene Fórum ese año y no se circulariza. Y se haría la segunda. O sea, es decir, que no recordaba yo ese dato. O sea, de 5 hacemos 4. ¿Que no contestan una circularización? Sí, es muy normal. E incluso cuando se hace la circularización a bancos, que tienen un departamento en ese sentido y que cobra por el servicio de contestaciones, pues también hay que insistir en cuanto a la circularización. Incluso si esa primera circularización o la segunda, si no nos contestan, y es lógicamente importante lo que le decimos a auditoría interna en este sentido, oye, que no tengo ninguna contestación en esto y sinceramente creo que debes de ponerte en contacto con el que sea para que a mí me conteste. De todas formas, tengo suficientes pruebas fuera de la circularización como para comprobar
lo que he comentado, la contabilización correcta. Si hemos hecho 4 de 5, pues yo creo que el porcentaje es muy bueno, muy alto. Sí, pero visto el volumen de facturación de Fórum Filatélico, que no tenga el auditor. De acuerdo con el muestreo. Comentarios ir directamente a preguntas, por favor. Sí, vamos a ver, señor Carrera. Entonces, no me ha quedado claro. Al final, ¿en algún momento llegó usted a solicitar los contratos con los proveedores extranjeros en Fórum Filatélico, sí o no? Y están aportados, sí. ¿Están aportados dónde? Aquí, Alicat. Alicat. Va. Sí, además lo dice, creo, Alicat. ¿A quién se los, los proporcionó en Fórum Filatélico? ¿Recuerda? Persona, auditoría interna, seguro. Bien. Mire, ¿por qué...? Pero exactamente yo no recuerdo. Toma, esto es. ¿Quién es el departamento en el que nos da la documentación? Pues Ahora, si fue otra persona, pues sinceramente yo no me acuerdo ahora mismo. ¿Por qué dejó Carrera Auditores de auditar a Fórum Filatélico en el ejercicio 2006? El 2005 es el último en el que se nombró auditor a Carrera Auditores. ¿Por qué para el ejercicio 2006 ya se nombró a Hispan Auditores? Yo ya eso estoy fuera, pero de cualquier forma le puedo contestar. No es que dejase de auditar o se auditase por otra sociedad. Ese contrato de auditoría nunca, o esa propuesta nunca llegó a terminarse. Porque probablemente llegó la Hispan Auditores, ¿se refiere? ¿Se refiere a Hispan Auditores? Me refiero a Hispan Auditores. Sí, pero usted no es socio de Hispan Auditores, ¿verdad? No, pero en cuanto al arma de lo que era Hispan, sí que estuve. Es decir, Hispan Auditores sucedió, o iba a suceder, no, a Carrera Auditores en la auditoría de Fórum, ¿es así? No, vamos a ver. Esto es lo que también ayer comenté. Carrera Auditores da nombre, lógicamente, a mi apellido, y era la forma, por aquel entonces, cuando se constituye, que no recuerdo cuándo se constituyó Carrera Auditores, pues se constituye. Los cambios y el mercado de auditoría en el que lógicamente estamos, pues necesita reforzar, los despachos se necesitan reforzar no solamente con los auditores que trabajan en nómina en Carrera Auditores, sino que se tiene que reforzar en el sentido de tener mayores auditores, de socios auditores, porque indudablemente vamos a abrir mucho más mercado. Porque las auditorías nos pueden venir de dos formas principalmente. O bien, lógicamente, de un cliente... Pero, por favor, céntrese entonces en Hispan Auditores. Bien. Pues en cuanto al fortalecimiento de la sociedad, inicialmente se da incorporación a dos socios que dijimos ayer, Manuel Rico Acuña y Rafael Ruiz Berrio, en el año 2004. Y eso es un nuevo acuerdo que lógicamente estamos bajo el prisma de Carrera Auditores. Indudablemente, si metemos a más socios, el tener el nombre genérico, el apellido de uno de ellos, pues no constituía en sí un aliciente, siempre estaría referido al propio apellido. De forma que se eligió Hispan Auditores, donde pues yo ya, en cuanto a ser socio, yo ya no pude estar. Bien, la última pregunta, señor Carrera. ¿Influyó en esta constitución de Hispan Auditores que el ICAC había sancionado a Carrera con prohibición de auditar a Fórum Filatélico durante los 3 ejercicios siguientes? ¿Me puede repetir la...? Sí, si influyó en la decisión de constituir Hispan Auditores, no. Si influyó en esa decisión, no. El hecho de que el ICAC había sancionado a Carrera Auditores con la prohibición de seguir auditando a Fórum Filatélico durante los 3 ejercicios siguientes. No tiene nada que ver. Bien, de acuerdo, de la misma forma que hay que renovar equipos y socios,
en aquellas sociedades de más de 30 millones de euros. Y no tiene el porqué. Es un nuevo concepto de trabajar en una sociedad. Bien. Por parte de las acusaciones particulares, ¿hay alguna pregunta? Bien, entiendo que no hay ninguna. Continuaremos después del descanso con las defensas. Se interrumpe la sesión durante 15 minutos.